Hola, Ah, y ahora Ahora sí. sí, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gustazo. bien, gracias por la invitación, qué alegría. No, Sí. por favor. Bienvenida. Bueno, acá Maggie tiene un montón de preguntas para hacerte respecto a la sexualidad en adultos mayores. Debatíamos esto de, bueno, no decir abuelos, porque por ahí no todas las personas mayores son abuelos, ¿no? Entonces, bueno, poder pensar en decir viejos también, ¿no? Porque a veces uno tiene como ciertos recaudos En la utilizar terminología. determinadas palabras, ¿no? Sí. Sí, sí, eso hablábamos recién, Silvia. Y también pensando, bueno, en esta columna principalmente en la sexualidad. Yo te quería preguntar si entendemos que somos personas sexuadas desde que nacemos hasta que morimos. ¿Por qué te parece que nos cuesta tanto imaginar que las personas adultas mayores o viejas tienen deseo o pueden sentir placer? Claro, bueno, vamos a aclarar que la sexualidad, como bien ustedes decían, comienza desde que el ser humano nace hasta el último momento de su vida y abarca varios aspectos la sexualidad. Uno confunde sexualidad con genitalidad y es todo aquello que esté relacionado con la sexualidad, que también es el afecto, el contacto, el estar con otro, elegir que no. Todo lo relacionado con lo biopsico y emocional, que tiene que ver con los aspectos de la sexualidad. Lo que pasa es que la sexualidad, como otras cosas, están atravesadas por la cultura y tenemos ciertos prejuicios a la hora de pensar si hay una edad donde caduca, donde cuando se dice que se cierra la fábrica a través de pensar la sexualidad en la cultura en función de la reproducción, tenemos que pensarla en función del placer. Y el placer es algo de lo que pocas veces se habla, ¿no? Generalmente el placer desde el modelo patriarcal siempre estuvo del lado de los varones y las mujeres eran quienes complacían o respondían. Así que en ese marco, imagínense pensar en la sexualidad de las personas mayores, donde ya la sexualidad no está en función de la reproducción, sino que se habilita, como suelen decir las personas mayores, el parque de diversiones. Claro. Te consulto, ¿por qué se tiende como a, de alguna forma, infantilizar tal vez, ¿no? A los adultos mayores o de pronto, peor aún, ¿no? Partir de ese supuesto de que, bueno, que ya se realizaron, que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿no? Como culturalmente está como medio está instalada esa idea de que, bueno, tal vez un adulto mayor ya hizo todo, ya está hecho, pero no pensarlo, no como en una persona sintiente, con objetivos, con metas, con proyectos y demás. ¿Por qué se tiende como a poner un freno, no sé, cumplí 60 y bueno, ya es como que parece que lo lograste todo, ¿no? Hay como una carrera ascendente a, bueno, en los 60 tal cosa, ¿no? Como ejemplo lo digo, y de ahí para adelante ya no hay nada por hacer. ¿Por qué se cae como en esos supuestos? Sí. Se piensa que a través de los ciclos vitales, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, la sociedad o lo social espera algo para cada etapa. En las etapas tempranas, ¿no? En la niñez y en la adolescencia, es la etapa de la educación, de la formación. En la etapa adulta es la de formar familia, la de trabajar, ¿no? Y realizarse en la vida, es como un mandato social muy fuerte, de acuerdo a ciertos parámetros culturales que es diferenciado en cada cultura, pero nada se habló nunca de la vejez. Hay una teoría que dice que la vejez se la asocia con la decrepitud, como el fin, como el declive. Pero la teoría actual, que desde el punto de vista gerontológico pensado hoy, que es el enfoque centrado en la persona, es la teoría de la continuidad, donde las personas estamos siendo en cada uno de los momentos de nuestra vida. Entonces, desde el punto de vista de la expectativa de vida, donde las personas cada vez vivimos más y se piensa, se cree y se estudió que para el año 2050 la población del mundo será una población envejecida, donde seremos más los viejos de 60 en adelante que las personas, que los niños. Entonces ya empezamos a pensar en la vejez con todos los aspectos del disfrute, del vivir de los proyectos, aquello que se piensa como proyecto vital,
y que en cualquier momento de la vida ya tenemos que ir pensando en ello. Es como pensar en la salud solamente cuando se está enfermo. Claro. Así que podemos pensar en la vejez ahora que somos jóvenes o que estamos en la edad adulta también. Totalmente. Total. Perdón, sería interesante de pronto, ¿no? Como esto lo hablábamos hoy, Maggie, de que cada persona pueda proyectar cómo quiere que sea su vejez, ¿no? Porque a veces cae como esta idea de, esa vejez tiene que estar a cargo de una otra persona, ¿no? De un hijo, de una hija, de un familiar, de quien esté, que de pronto tiene que tomar decisiones, ¿no? Por sobre la voluntad de esa persona. Sería interesante, ¿no? Como poder ir cambiando esa Decíamos idea. como consensuar con, no sé, con su familia, amigues, ¿no? Sí. Cómo quiere vivir su vejez y que sea respetado por esas personas. Totalmente. Así es, dentro de la consultoría psicológica y en mi especialidad que es la sexualidad y también la vejez, la gerontología, me tocó una vez un caso donde uno de los dos cónyuges estaba pasando por un tema de salud muy grave y ese matrimonio había ya planificado cómo quería que sea su vejez. Pero sucedió que intervinieron los hijos, las hijas o les hijes. Sí. Intervienen y empiezan a tomar decisiones en lugar de los padres. Claro. Y los padres ya habían decidido y tenían un acuerdo mutuo de cómo querían que fuera su vejez. Y ahí se generó un conflicto donde tuve que intervenir, me convocaron profesionalmente para dirimir esa disputa de generaciones, ¿no? Donde siempre se pensó culturalmente que las personas mayores tenían que estar institucionalizadas o que eran objeto de cuidado y no sujetos de derecho, como dice la Convención de Derechos de las Personas Mayores, que fue promulgada en el 2015 e implementada en la Argentina en el año 2017, donde las personas mayores tienen que ser autónomas, son sujetos de derechos, tienen un montón de derechos como el derecho a la intimidad, el derecho a la autonomía, a tomar sus propias decisiones, etc. Y por qué no planificar su vida también. Y Silvia, también pensábamos con Carmen que no estamos acostumbrados a mirar en representaciones de vejeces en medios audiovisuales, en publicidades, pero que hace poquito, el Día de la Primavera, se visibilizó una publicidad de una marca de preservativos donde se mostraban a una pareja heterosexual de adulta mayor en una posición como muy erótica y diciendo que esa pareja también festejaba. Eran estudiantes. Eran estudiantes y estudiantes, festejaban. sí. ¿Cómo te parece que el público interpreta esta situación o qué te parece que puede generar, qué repercusiones puede traer en las personas más jóvenes? Bueno, como cada vez ahí se difunde más el tema de la vejez, las vejeces diversas, desde el punto de vista de cómo encara la vejez cada sujeto, si tiene proyectos, como antes decían, si tiene metas, si son vejeces diversas desde el punto de vista de la orientación sexual, de la identidad de género, etc. Cada vez vamos viendo más vejez diversa, más activa y protagonista social, y entonces ya cada vez llaman menos la atención los protagonismos de las vejeces en los distintos ámbitos sociales. Y por qué no, siendo protagonistas de campañas publicitarias o campañas publicitarias relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, yo dentro de mi trabajo coordino talleres de sexualidad para personas mayores en distintos lugares, ¿no? Y primero las personas les parece curioso, les da vergüenza, pero muchas de ellas se anotan por curiosidad y para preguntar si todavía ellos y ellas, todos y todas, pueden disfrutar de su sexualidad y en qué consiste. Es una gran pregunta que todos nos hacemos, incluso las personas mayores. No, debe ser interesante lo que sale en relación a esas preguntas, ¿no? Y Increíble. qué aportes. Y pensando también esto, cuando pensamos en el goce sexual, siempre lo pensamos desde el lado de lo estético, ¿no? El cuerpo estereotipado, hegemónico.
Y bueno, y la vejez se aleja bastante de esto, de estas características. ¿Te parece que esto influye al momento de vivir la sexualidad en las personas adultas mayores? Y en general influye en todas las personas, porque los modelos hegemónicos de cuerpos son todos blancos, delgados, jóvenes, y la sexualidad está asociada a ese tipo de Sí. cuerpos. Entonces, desde mi consultorio en sexualidad recibo no solamente estas inquietudes de parte de personas mayores, sino que también en personas de todas las edades, donde dicen mi cuerpo no se ajusta al cuerpo hegemónico. Entonces, me veo que yo soy más rellenito, rellenita, o no tengo el estereotipo de los modelos que se ven en la televisión o en los medios de comunicación. Afortunadamente eso de a poco va cambiando. Y una de las preguntas es esta, ¿no? Si no me animo a mirarme delante de mi espejo estando yo solo o sola, ¿cómo voy a poder desnudarme delante de un otro? Ujú. Sí, Entonces, exacto. primero es trabajar con uno mismo y empezar a trabajar esos preconceptos o esa hegemonía del cuerpo bello, ¿no? Y ustedes imagínense que hace 100 años los modelos de belleza eran todos rellenitos. Sí. Ser rellenito y tener un buen peso era síntoma de salud. Ujú. Sí, sí, lógico. Y también, bueno, trabajar, me parece, desde las infancias, rompiendo estos estereotipos Sí. que siempre hablamos en relación a las etapas etarias. Es básico, Totalmente. porque también hablamos con Carmen que me parece que la vejez representa un montón de tabúes y miedos que se expresan en todos. A mí, por lo menos, se me expresa fuerte. Sí, que se va construyendo, ¿no? De alguna forma en cómo uno va transitando, bueno, la infancia, ¿no? La edad adulta y demás. Y digamos, son los adultos mayores que vamos a hacer a futuro. Exacto, digamos, sí. no ¿Y está qué muy espera alejado. uno de su propia vejez siendo joven? Exacto. Eh, Sí, me parece que es un lindo mensaje ese, ¿no? Como para poder transmitir. Sí, No sé sí. qué opinas, Silvia. Hoy nos están escuchando y acá están presentes estas maravillosas conductoras que son las futuras viejas y los futuros viejos, ¿no? Que ya van a marcar otro modelo de vejez, Sí. de vejeces diversas. Exactamente. ¿Vos querías preguntar algo, May? No, por último, Sí. preguntar también no sé si la palabra es necesidad, ¿no? Pero si se necesita, lo voy a usar igual, Dale. otro tipo de sexualidad u otro tipo de contacto en las vejeces, o cómo se vive esa sexualidad, porque decíamos obviamente que no tiene que ver únicamente con lo genital, pero bueno, quizás tiene que ver más con el contacto, como que la erotización va por otro lado, corriéndonos de la penetración, que está tan... Sí, el coitocentrismo. Exacto. Bueno, el sábado pasado tuve la fortuna de participar en la jornada de sexualidad de Sexólogos UBA, que promocionan a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y en esa jornada, una de las expositoras, una médica sexóloga clínica, hablaba de tenemos que sacar de nuestro lenguaje cuando hablamos de sexualidad en todas las etapas de la vida y sobre todo en la vejez, una mala palabra que es la previa. Claro que No sí. existe más la previa. No. Échame la previa. Es disfrutar de la sexualidad y no necesariamente tiene que ser coitocentrista. No es el fin terminar, ¿no? Acabar, terminar. No, disfrutemos como si fuese un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, nuestra experiencia sexual y disfrutemos del camino, sin expectativas desmedidas de cómo tiene que llegar a ser. Porque la cultura nos marcó dos cosas muy terribles en relación a la sexualidad. Una es Disney con el amor romántico y la otra es lo porno, Sí. ¿no? Expectativas desmedidas. Entonces, la sexualidad mayor disfruta más del viaje. Claro. Y como no tiene la urgencia, ¿no? De acuerdo a la respuesta sexual y a la respuesta física, de tener que cumplir, o hay un enlentecimiento en las funciones,
Entonces esto es sumamente propicio porque se disfruta más de, por ejemplo, de una erección, es lo que favorece a las personas con vulva, receptoras de, en el caso de que haya una penetración, de poder disfrutar de la sexualidad y del encuentro sexual. Y también de otros tipos de expresiones de la sexualidad, como pueden ser las caricias, los masajes, los abrazos, los besos. Claro. Que esto sería bueno tenerlo en cuenta en todas las En todas las etapas. etapas, Claro que sí. totalmente. Sí. Silvia, por último, y corriéndonos un poquito tal vez del aspecto sexual, por decirlo de alguna forma, esta idea, ¿no?, de poder hablar de que los adultos mayores puedan sentirse en esa etapa también realizados, felices, con metas y demás. ¿De qué forma las familias pueden acompañar, ¿no?, para este proceso, precisamente, para que lo vivan de esa forma? Bueno, primero y principal es el respeto por la autonomía de las personas mayores, ¿no? Uno tiende culturalmente a que por ser personas mayores en nuestro entorno son objeto de cuidado, ¿no? Y aunque las personas tengan algunas dificultades que no por ser propias de la edad, sino por cuestiones diversas, necesitan de apoyos, aunque no puedan por sí mismos realizar algunas tareas, siempre preguntémosle qué le parece y si está de acuerdo, o qué alternativas se le ocurren a la persona. No pasemos por encima, porque ya no son niños. Tendemos a infantilizar porque la cultura dice que las personas mayores son como niños. No, son personas mayores envejecientes. Clarísimo. Bien. Por último, bueno, si querés pasar tus redes sociales, página web y demás para tener quienes estén escuchando, de pronto les interese recibir algún tipo de asesoría, digamos, en las temáticas que vos abordás. Muy bien. Bueno, tengo varias. Pueden buscarme como Silvia Timo en Instagram. También me pueden buscar como Sexualidad más 60, donde hablo específicamente del tema de la sexualidad a partir de los 60. O también en la red Acompañar Personas Mayores, ¿no? Así que, bueno, pueden buscarme por ahí. Dale, Después las buenísimo. compartimos. Después las También en vamos a Atelier. estar compartiendo, ¿no? Desde Atelier. Y desde el Instagram Desde el del programa. Instagram del programa. Buenísimo. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Sumamente valioso todo lo que contaste. Un saludo. Muchas Gracias, gracias. Gracias por Silvia. la oportunidad. Por favor, hasta luego. A vos, hasta luego.